Y ya que no sabíamos cómo íbamos a armar y estábamos en la diagramación de los videos, quedó dividido en dos partes, como muchas veces se estudia la Revolución Rusa, ¿no? La Revolución de Febrero y después la Revolución de Octubre. Y sobre esta primera parte, lo que a mí me interesa como comentar y también escuchar lo que ustedes tienen para plantear, es cómo en el año 1917 en Rusia, en plena Primera Guerra Mundial, se comienza a condensar en ese año todo el proceso de transformación que se viene gestando en Europa desde el siglo XVIII. Es decir, estamos en 1917 y en Rusia todavía no se dio el proceso de revoluciones liberales y burguesas que se había procesado ya en Inglaterra antes, después con la independencia norteamericana, la Revolución Francesa. Por lo tanto, lo interesante de la Revolución Rusa, entre muchas cosas, y lo vamos a analizar, es cómo en menos de un año se da un proceso de transformación profunda de las primeras revoluciones liberales y burguesas, como se podría decir la Revolución de Febrero, aunque ya con una participación del movimiento obrero y de los campesinos con otras reivindicaciones, y después a un salto de lo que es la Revolución Socialista. Por lo tanto, todo el siglo, yo lo que digo es, cuando trato de explicar esto, todo el siglo XVIII, todo el siglo XIX se condensa en el 2017 en Rusia. Todo ese proceso de gestación, de transformación que se está dando en Europa. ¿Qué decir de lo que fue la importancia de los 100 años de la Revolución? Hoy tenemos que contar esta historia a partir de los sucesos de la caída del campo socialista y es parte también del análisis de este proceso revolucionario. Pero a mí lo que me interesa, hoy conversábamos un poquito en la entrada, lo importante cómo lo que generó en el propio 17 de febrero y después en octubre, lo que impactó a nivel mundial, la esperanza que generó en cientos y miles y millones de obreros en el mundo, de los sectores más sumergidos en el mundo, la esperanza que gestó este proceso revolucionario. Y como dice Hobsbawm en algún momento, es la revolución que tiene el mayor alcance a nivel mundial. La Revolución Francesa, si bien sus ideas se mantienen, se propagan, el proceso de la Revolución Bolchevique y de la Revolución Rusa, que veremos después en la siguiente parte, no es solamente en Occidente, ¿no? Hoy que hablamos con Marisa, ¿no? Impacta en todo el mundo. Impacta después en el proceso de descolonización, impacta en América Latina, impacta en Europa, es decir, es un movimiento generado por la Revolución Bolchevique, por el partido de Lenin, por la Internacional Comunista, es de una dimensión no conocida hasta ese momento en la historia. Por lo que el peso de la revolución es innegable, la importancia de la revolución es innegable. Es innegable que fue el principal acontecimiento del siglo XX. Estamos ante el principal acontecimiento del siglo XX para analizar. Estamos en el proceso de que por primera vez, digamos, los obreros, los soldados, los campesinos, porque así se dio las características de los grupos que se fueron gestando en el proceso revolucionario porque estaban en la guerra, toman el poder, ¿no? Y se mantienen. Dicen, cuando estaba leyendo para la conversación, que Lenin se sentía feliz después de haber pasado la cantidad de los 2 meses y medio de la Comuna de París, ¿no? Porque una cosa era la revolución, el tomar el poder, y otra mantenerse. Mantener, y yo no conozco,
cuando uno estudia y trata de dimensionar el espacio de la inmensa Rusia, de ese imperio ruso, de cómo se fue dando las revoluciones de carácter, de masas, porque eso lo vamos también a conversar posteriormente, porque muchas veces se habla como que la revolución bolchevique fue una revolución por un grupo escogido de conspiradores que fue y que tomó el asalto, y no, era un movimiento de masas que quizás la osadía de los bolcheviques y la gran capacidad de Lenin fue darse cuenta y fue de poder dirigir en determinados momentos esas masas campesinas que tomaban las tierras, esos obreros que tomaban las fábricas, esos soldados que se iban de la guerra y que se levantaban contra sus generales. Bueno, 10 días que conmovían el mundo, que estremecieron el mundo, perdón, de John Reed es un libro que la relectura una y otra vez es maravilloso, ¿no? Cómo va describiendo este periodista norteamericano, cómo se van dando las cosas en esos días que, como vemos en el documental, realmente estremecionan. Y no podemos hablar de la revolución sin hablar de lo que dejó, porque estamos hablando de los 100 años, entonces tenemos que hablar, no nos podemos hacer de historia, no vamos a hacer una clase de historia de contar las cosas que sucedieron, porque además pecaría yo con el público que tengo de que son mucho más conocedores del tema que yo. Pero sí los invito a analizar, digamos, lo que siempre hacemos aquí también en la Fundación, ¿no? Eso de la vigencia de la revolución. Y yo invito a pensar qué sería del mundo, qué hubiera sido del mundo sin ese proceso revolucionario, qué hubiera sido de las mujeres. Marisa, yo no pude participar, pero di una charla y que me gustaría que pudieras hacer una síntesis hoy del papel de la mujer y cómo la mujer fue un rol protagónico en este proceso revolucionario. El comienzo de la revolución es un 8 de marzo, día del movimiento de las trabajadoras socialistas, del movimiento sindical que reclamaba y que luchaba. Es a partir de ahí que se comienza el proceso en febrero de las huelgas. Lo que se ha logrado y lo que logró el movimiento y la revolución en Rusia con los beneficios, los logros hacia los trabajadores, pero no solamente en Rusia. Y hoy ya hay varios que ya plantean, varios intelectuales que plantean, porque ¿se podría hablar de una socialdemocracia en Europa si no hubiera existido la revolución bolchevique? Es decir, la burguesía podría haber permitido, haberse quitado determinados derechos si no hubiera existido la revolución bolchevique, por el miedo que implicaba la revolución social, el miedo que tenían de la posible avalancha revolucionaria, la avalancha roja por el mundo. Entonces, hay varias cosas para analizar y para conversar con todos. Otra de las cosas que es interesante de este primer proceso, porque ahora veremos la segunda parte del documental, cómo esta primera fase de la revolución, todo el mundo la vio con simpatía. Los aliados occidentales veían que se sacaban al zar de encima, y podía comenzar un proceso democrático, parlamentario, occidental, en el antiguo imperio ruso. Los aliados preocupados porque Rusia se mantuviera en guerra. Porque estamos, quizás no lo vi en el documental se menciona, estamos en plena Primera Guerra Mundial, en pleno proceso de Primera Guerra Mundial, y con una guerra estancada, esa guerra de trincheras estancada por el tiempo, que al final la guerra nunca se terminó con uno que pudiera imponerse directamente sobre el otro. Fue el cansancio, el agotamiento, las tensiones y también el peligro revolucionario de la retaguardia, porque después de la revolución bolchevique
temblaba Alemania, temblaba el Imperio Austrohúngaro. Por lo tanto, este primer proceso revolucionario genera una simpatía general. Ve cómo se logra este proceso que yo decía al principio. Este atraso de la Rusia imperial, de la Rusia zarista, comenzaba a desarrollar el mundo occidental, democrático, ¿no? Democrático en el sentido, estoy utilizando un término bastante incorrecto para la época. Y hay que ver ahí, no sé cómo mencionar, cómo la capacidad, la visión, ¿no?, de Lenin, que tenía claro desde un primer momento, desde un principio, hacia dónde se tenía que ir. Porque hay que hablar de esto también. Lenin tiene que convencer hasta el propio partido bolchevique de encaminar hacia la segunda fase de la revolución. Porque aquí en febrero todos estaban planteando el camino parlamentario de la Duma, así la construcción de los soviets, pero en este proceso de apoyar al gobierno provisorio. Y es cuando llega Lenin del exilio, donde las famosas tesis de abril, que plantea que ahora hay que pasar a la siguiente fase de la revolución, a la revolución socialista. Y digo la capacidad porque uno podría decir, bueno, es un loco, podría haber sido un loco en la historia, que quizás planteaba estas cosas y que en realidad no tenían el respaldo, porque ni siquiera tenía el respaldo total de su propio partido. Pero sin embargo tenía la capacidad para observar lo que estaba sucediendo en Rusia. Y los bolcheviques van a lograr ver y comprender y dirigir y incentivar con medio de la propaganda lo que está pasando en Rusia. Y es una rebelión y una revolución por todos lados, que les revienta a los mencheviques, que les revienta a todos. No se puede contra. Llega a decir en un momento que si no se tomaba el poder en el momento que había que hacer la insurrección, la anarquía iba a ser peor que la propia anarquía que ellos podían llevar adelante. Por el proceso que se estaba gestando en los campos, en las fábricas, en las ciudades. Entonces, ¿cómo la capacidad de la idea de hacia dónde hay que ir, pero también con que esto hoy en la política actual es como lo pragmático, ¿no? Porque también era pragmático. Los bolcheviques cuando hacen la revolución no hablan de que la tierra sea colectiva. Si hubieran planteado que la tierra era colectiva, los campesinos no hubieran llevado. Y la plataforma de los bolcheviques no era esa desde un principio. Tienen que ceder en determinadas cosas. Cuando se reúne Lenin con Gorky y Trotsky, dice, bueno, no hablemos de filosofía. Vamos a hablar de cosas concretas para realizar lo que tenemos que hacer. Por lo tanto, esto también es una cuestión cómo en el mundo actual, y lo digo porque cuando uno lo da en clase con los chiquilines y trata de demostrar con ímpetu lo que fue la transformación, la idea de la construcción de una sociedad distinta, una sociedad diferente, no existe hoy eso. No tenemos la visión de una sociedad distinta a la que vivimos actualmente. Estamos naturalizados, pero la propia izquierda revolucionaria, está planteando una naturalización de lo de hoy, del sistema en el que vivimos. ¿Cómo hacemos? ¿O qué hacer? Para mencionar a Lenin.
Esos son los debates que se tienen que plantear. Porque en determinado momento también Lenin, cuando está en este proceso revolucionario, ¿sí?, se presenta, cuando tiene que convencer a la propia dirección de la insurrección, dice, bueno, si un partido revolucionario no tiene o no asume la revolución que está haciendo las masas, no es más partido revolucionario. Entonces, me gustaría escuchar ahora un poquito a todos ustedes, sobre todo en esto de pensar la revolución rusa, la importancia de la revolución rusa, pero sobre todo el legado de la revolución rusa. Nosotros, ¿qué aprendimos de la revolución y de sus derrotas, que también hay que aprender, y sus errores? Pero no podemos negar, y por eso lo estamos haciendo acá y celebrando acá, la importancia de este acontecimiento. El tomar el cielo por asalto de las masas, del pueblo ruso, del intento de construcción de una sociedad distinta a la sociedad capitalista, la esperanza que generó a lo largo y ancho del mundo, los procesos revolucionarios que despertó, los cuadros revolucionarios que fue generando a lo largo y ancho también. ¿Y en qué estamos? ¿Y en qué estamos hoy? Y ese legado de la revolución, de los 100 años de la revolución bolchevique, ¿cómo la tomamos? ¿Cómo la repensamos? Para repensar también la sociedad en que vivimos. No sé, yo en un primer momento me quedo por acá. Pero no sé. Para ver si conversamos sobre no lo que yo planteo, ¿no?, sino sobre la revolución, lo que vimos. Fueron los 10 días que enmudecieron al mundo. Acá hay gente que habla y habla muy bien, así que por favor, digamos, ¿no? Dale, así como. ¿Y usted qué está? Y usted que ahí está, como si preparó la lección. Claro, está de Anico. Preparó la lección, pero Anico, sí. Yo tengo a Anico acá al lado que. Yo tengo a Anico al lado y me da calofrío hablar. A mí me encantó lo que dijiste, Álvaro. No por pasarte la mano, pero me parece muy importante muchas cosas que dijiste. No las voy a repetir, pero las anoté mentalmente. Yo creo que el documental que tiene interpretaciones espantosas, como algunos van a ver, sin embargo tiene una gran virtud y me parece buenísimo porque muestra que la Revolución Rusa fue efectivamente una revolución de masas, ¿no? Es decir, se ven, son manifestaciones gigantescas, son grupos humanos enormes que se movilizaron y que en 1905 y en 1917 y en el medio, como vimos, la huelga de los mineros de las minas de oro, que fue brutalmente reprimida. Digo, hubo un decaimiento después de la derrota de 1905. Pero 1905 y 1917 están unidas. Trotsky, muchos años después, escribiendo sobre la revolución, dice que 1905 fue el prólogo y que el drama fue en 1917. Pero que en 1905 se creó la institución característica
la institución revolucionaria que fue el Soviet, y que va a ser retomado en el 17, cuando Lenin dice que sería un retroceso volver a las formas parlamentarias burguesas. Es real. Digo, la institución revolucionaria popular era el Soviet. Y Lenin lo identifica con qué institución revolucionaria clásica, la comuna. Entonces, ya en las tesis de Abril están planteadas las grandes líneas que van a aplicar inmediatamente el Consejo de Comisarios del Pueblo, porque para no usar el nombre de ministros que eran el nombre del gobierno provisorio anterior. Ya están en las tesis de Abril las grandes líneas: nacionalización de la tierra, de la banca, es decir, y el gobierno de estilo comuna, donde nadie tuviera un sueldo mayor que un obrero calificado, ningún gobernante, y además que todos fueran elegibles y removibles por los electores. Son las características de la comuna. Y Lenin desarrolla en el momento revolucionario todas estas ideas en el estado de la revolución. Es un libro medular. Después habría que analizar por qué muchos de los principios planteados en la revolución y ejecutados en la revolución después se perdieron, ¿no? Las guardias rojas, sino el ejército regular, el ejército rojo, un ejército popular. Bueno, hay circunstancias terribles, ¿no? Es decir, porque inmediatamente después de octubre Rusia es invadida. Durante todo el periodo del gobierno provisorio pululaban los espías de los aliados y de las fuerzas aliadas y de los alemanes y del eje. Es decir, estaban llenos porque todos trataban de tironear para sus intereses. Lo más horrible que pudo hacer la revolución fue el tratado de paz por separado, porque liberaba a la Alemania del frente oriental. Después se metió a Estados Unidos y entonces entró a definir, pero como siempre hizo, entró a definir al final, que está en la mesa de negociación. Pero la importancia de todo esto, de todos esos acontecimientos, el papel de la mujer, pero que además hoy yo no creo que haya que hablar de eso, sino que como esta es la primera actividad de una serie, después podemos tomar el tema de la revolución y la mujer, porque fue un salto cualitativo en la condición de las mujeres. Pero además, ¿por qué? Porque las mujeres fueron activas participantes en todo el movimiento, no desde puestos desconocidos, sino desde las primeras filas. Y eso es una realidad importantísima. Digo, la capacidad de las mujeres en un país que todo el mundo consideraba súper atrasado, pero que sin embargo eran mujeres súper liberadas y con un empuje impresionante. Digo, empezando por la mujer de Lenin, por Krupskaya, que no era simplemente la señora D, era una militante de hierro, fue la que introdujo a Lenin en los círculos obreros, además. Es decir, tenía más experiencia, si se quiere. Digo, todo eso son cosas impresionantes. Y la visión de Lenin, además, porque siempre se lo pinta como un genial golpista, si se quiere, un gran oportunista, el tipo que sabe dar el golpe. No fue un golpe de mano, era imposible un golpe de mano, porque además la revolución desde el vamos tuvo que enfrentar todo tipo de oposición. Después de febrero, marzo, va a haber un intento de golpe militar de Kornilov. ¿Y quién lo paró a Kornilov? Lo pararon los soldados revolucionarios. Y después de octubre va a haber, por ejemplo, cuando se trata de volver a abrir los bancos, va a haber una huelga de bancarios que no querían a los bolcheviques, por supuesto, un tipo de sabotaje económico. Y como eso hay cientos de cosas. Pero Lenin tenía claro, además, una cosa, el tema teórico. Y eso es otra cosa que yo quiero
subrayar y resaltar, porque hoy en día se desprecia la teoría. Lenin tenía tan claro la importancia del tema teórico que en el quehacer, una de sus primeras obras importantes, que además el título sale de una novela, porque la importancia de los escritores, de la literatura, en la formación de los revolucionarios en Rusia fue muy importante. Acá nombran a Tolstoy, pero había otros escritores cuyas novelas influyeron en la juventud, ¿no? Es decir, y Lenin en el quehacer dice que de un matiz en la interpretación filosófica puede depender el curso del movimiento revolucionario, es decir, la precisión en la interpretación teórica. Eso es una cosa que muchas veces se deja de lado en Lenin, porque no se lo considera a Lenin como filósofo. Sin embargo, en el exilio escribió materialismo y empirio-criticismo y se dedicó a estudiar, están en los cuadernos filosóficos de Lenin, que son los cuadernos de apuntes de un tipo que estudia, donde saca apuntes, hace comentarios sobre temas filosóficos. Es decir, que Lenin le da una importancia capital a la teoría, a la precisión del conocimiento teórico, de la interpretación teórica, del planteo teórico. Y yo creo que esas son cosas que son grandes legados de una revolución que marca con su principio y su fin y su derrota el siglo corto de Hobsbawm. Eric Hobsbawm el siglo XX lo llama el siglo corto y lo comienza en la Primera Guerra Mundial y la Revolución Rusa y termina con el fin de la URSS, porque es la URSS la que marca el siglo XX, porque Lenin además tuvo la visión importantísima de que los movimientos de liberación nacional van a confluir con el movimiento del socialismo. Y esa es una visión que él tiene antes de la revolución, porque la guerra mundial partió la Segunda Internacional. Los socialistas le votaban los créditos, los diputados socialistas le votaban los créditos de guerra a sus gobiernos y se les dio por el patriotismo. Y Rosa Luxemburgo y Lenin, porque fueron de las dos personalidades que proclamaron que la guerra imperialista no había que apoyarla de ninguna manera ni participar en ella. Y lucharon contra la guerra. Y Lenin llega a decir que lo que hay que buscar es la derrota propia. Cada socialista en cada país tiene que buscar la derrota de su propio país. Es decir, borrar el tema del patriotismo, que era una forma de canalizar las energías de los pueblos para los intereses de sus burguesías. Y como dice Lenin, que tenemos que apoyar al bandido joven contra los bandidos viejos. Es decir, todos estos son grandes temas que siguen planteados. ¿Somos capaces de desear la derrota del propio país? ¿Estamos libres de nacionalismo? ¿De social chauvinismo, como dice Lenin? No lo sé. A ver si otro habla. Vemos la segunda parte, si les parece. Dale, dale.